apto para todo público. Secundaria segundo grado. Ciencias y tecnología. Física. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Identificar algunas de las características de las ondas electromagnéticas, sus usos y aplicaciones, así como diferenciar el tipo de ondas electromagnéticas que pueden causar daño al cuerpo humano de las que no. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Nos alegra que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que ustedes sigan estudiando a distancia los contenidos de segundo grado. Deseamos que ustedes y sus familias se encuentren bien y con salud, para que aprendan junto con nosotros en la asignatura de física. Estar en casa y con sus seres queridos mientras refuerzan su formación académica es una gran oportunidad para practicar la paciencia y escuchar lo que otras personas opinan. Y es que en esta etapa de aislamiento social, los caminos para llegar al conocimiento y tener una sana convivencia familiar se fortalecen. Aprovechemos esta experiencia. Antes de iniciar, es importante que tengan a la mano papel y lápiz para anotar las ideas y preguntas que puedan surgir. Al final de cada emisión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta ocasión nos enfocaremos en el tema de las ondas electromagnéticas, sus características, usos y diferencias entre las que pueden hacernos daño y las que no. Para introducirnos de lleno, hablemos un poco de las ondas, que pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Ambas tienen frecuencia, amplitud, longitud de onda y velocidad. La única diferencia es que las ondas mecánicas necesitan un medio como el aire para poder viajar. Un ejemplo de onda mecánica es el sonido. En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse, o sea que pueden viajar en el vacío. Todas ellas se mueven con una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. La luz, los rayos ultravioletas y los rayos X son ondas electromagnéticas. En el primer video les explicarán un poco más sobre la naturaleza y algunas características de las ondas electromagnéticas. Ustedes saben que si tienen una carga positiva que se encuentra en el espacio, va a crear un campo eléctrico. Y este campo eléctrico va a radiar hacia afuera una onda de la carga positiva. Y quizás sepan que si tienen una corriente a través de un alambre, esta corriente va a crear un campo magnético. Y este campo magnético se va a envolver alrededor del alambre y se va a ver más o menos así. Pero las personas comenzaron a darse cuenta de que hay otra manera de crear un campo magnético, además de tener una corriente fluyendo, y que también hay otra forma de tener un campo eléctrico, además de tener cargas en el espacio. Resulta que si tenemos un campo eléctrico cambiante en alguna región del espacio, incluso si esta región no tiene ninguna corriente en ella, por el hecho de que hay un cambio en el campo eléctrico, esto va a inducir o a crear un campo magnético. Aquí hay una manera de crear un campo magnético del que no se necesita corriente. Solo requiere un cambio en el campo eléctrico de esa región. Y las personas también comenzaron a darse cuenta de que si tenemos un campo magnético cambiante, esto va a crear un campo eléctrico. Y un físico escocés muy inteligente, llamado James Clerk Maxwell, se dio cuenta de que, si esto es cierto, que un campo eléctrico cambiante puede crear un campo magnético, y a su vez que un campo magnético cambiante puede crear un campo eléctrico, el que a su vez puede crear un campo magnético, y así sucesivamente, pues podemos crear una reacción en cadena que puede propagarse como una onda. Tendremos una onda de campos magnéticos y eléctricos que puede viajar hacia afuera y tener una existencia independiente de la corriente o carga que los originó.
¿Cómo creamos un cambio en el campo eléctrico? Tomamos esta carga y la vamos moviendo de arriba a abajo. Esto parece una antena. Tendremos esta antena que va a estar cambiando este campo eléctrico. Y esto va a crear un campo magnético que se va a propagar hacia afuera. Y de forma similar, si tenemos una corriente, ¿cómo podemos crear un campo magnético cambiante? Pues cambiando el sentido de la corriente una y otra vez. Esto va a crear un campo magnético cambiante que va a crear un campo eléctrico y se puede propagar hacia afuera. Y ahora esta onda va a tener su existencia independiente y va a seguir moviéndose hacia adelante a cierta velocidad. Y a esto le llamamos ondas electromagnéticas. Electro porque tiene campos eléctricos, magnética porque tiene campos magnéticos y onda porque se propaga hacia afuera siguiendo la ecuación de las ondas, de manera similar a las otras ondas que ya hemos visto. Pero hay una diferencia. Estas ondas no necesitan un medio para propagarse, pueden viajar por el vacío. No se necesitan partículas de algo aquí para que esta onda se pueda mover. Se pueden propagar en el vacío, lo que es bastante extraño, ya que aquí lo único que se está moviendo o que está oscilando es el valor de los campos eléctrico y magnético. Como dibujo de onda electromagnética, este dibujo está muy feo. Una onda electromagnética luce más o menos así. Las líneas amarillas representan al campo magnético y su dirección es hacia arriba y hacia abajo. Apuntan hacia arriba y hacia abajo, no es que salgan hacia arriba o salgan hacia abajo. Lo dibujo de esta manera, pero no es exactamente así como se comportan. Lo que trato de decir es que este punto de aquí no significa que tenga un campo magnético que vaya así hacia afuera. Simplemente tiene su dirección así. Y lo dibujo con un vector más grande para indicar que en este punto de aquí, sobre este eje, y este eje podría ser, digamos que la dirección X, por lo que en esta posición en el espacio hay un campo magnético relativamente más grande, que apunta hacia arriba. Y estas líneas rojas representan el campo eléctrico. Esta línea roja de aquí representa un campo eléctrico relativamente más grande. Y el campo eléctrico está en ángulo recto con el campo magnético. Estas son perpendiculares. Y es así como ocurre este proceso. Creará un campo eléctrico y campo magnético perpendiculares entre sí. El campo eléctrico apunta hacia afuera del monitor. Creo que así es más fácil de que lo visualicen. Estas líneas de aquí apuntan hacia afuera del monitor y esas líneas de aquí apuntan hacia adentro del monitor. Esto ocurre en 3 dimensiones. El campo eléctrico oscila hacia afuera y hacia adentro del monitor. El campo magnético oscila hacia arriba y hacia abajo. Y toda la onda viaja hacia la derecha. Y sucede que la dirección de todos estos elementos se encuentran en ángulos rectos. Imaginen un diagrama tridimensional X, Y, Z. Esta será la dirección de la velocidad de la onda, aunque no tiene que apuntar en esta dirección. Pero imaginen que tenemos la velocidad en una dirección, el campo magnético estará en esta otra dirección, en Y, y el campo eléctrico en otra dirección perpendicular a las otras dos, en Z. Estas 3 son perpendiculares entre sí. La velocidad es perpendicular al campo magnético y el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. La velocidad a la que se mueven estas ondas es la velocidad de la luz, c, y c es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, debido a que la luz es una onda electromagnética. La luz es un ejemplo particular de las ondas electromagnéticas. Pero este es solo un ejemplo. Estas ondas electromagnéticas pueden tener cualquier longitud de onda. Por ejemplo, de aquí a acá, esto es la gráfica de una onda en el espacio. Esto va a representar la longitud de la onda. Y las ondas pueden tener cualquier longitud de onda. Y también pueden tener cualquier frecuencia. La frecuencia es la tasa con la cual esto cambia en el tiempo. Tengo este punto en el espacio donde hay un campo magnético. Va a apuntar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y la tasa con la cual esto está ocurriendo, el número de cambios por segundo, será la frecuencia. Así que estas ondas pueden tener cualquier frecuencia. Pero hay una región especial. Esta región es la del espectro visible. Esta es la región de frecuencias y longitudes de onda
que pueden tener las ondas electromagnéticas, el espectro electromagnético, y hay mucho que aprender con respecto a este espectro electromagnético. Ahorita lo mencionaremos de manera rápida. Si nosotros graficáramos a lo largo de esta línea, aquí tendremos las frecuencias más altas o las mayores frecuencias hacia la derecha, que estará en Hertz, que es como medimos las frecuencias. Y debido a esta fórmula, la velocidad de la onda es lambda por f, o la longitud de la onda por la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, la longitud de onda tiene que decrementarse. Así que hacia la derecha tendremos menores longitudes de onda. Y las longitudes de onda se miden en metros. Pero cuando hablamos de la luz, ya que tenemos unas longitudes de onda tan pequeñas, normalmente aquí hablaremos de nanómetros. ¿En dónde estará el espectro visible? Pues el espectro visible será este pedacito de aquí. Todo esto es el espectro electromagnético. Y el espectro visible está aquí. Esto es lo que podemos ver entre el rojo y el violeta. Y el rojo tiene la frecuencia de alrededor de 4 por 10 a la 14 Hz. Y el violeta tendrá 7.5 por 10 a la 14 Hz, más o menos. O si queremos hablar de la longitud de onda, el rojo tendrá 750 nanómetros y el violeta tendrá alrededor de 400 nanómetros. Y recordemos que nano se refiere a 10 a la menos 9. Pero bueno, recordemos que esta es una región muy pequeña. Tendremos mayores frecuencias al del violeta y a estos les llamamos ultravioleta. Y sabemos que estas no son buenas para nosotros. No son buenas porque si nos dirigimos hacia la derecha donde hay mayores frecuencias, resulta que eso también significa que tenemos una onda de mayor energía. Si habláramos de fotones que forman esta luz, hablando de mecánica cuántica, estos fotones conforme nos vamos hacia la región de mayor frecuencia van a tener mayor energía, lo que significa que son más peligrosos, ya que como tienen más energía pueden transferir esta energía hacia otras partes, como a las células, dañándolas. Y es por eso que, al menos para este tipo de luz, nosotros nos ponemos bloqueador solar, para protegernos de los rayos ultravioleta. Pero esta no es la frecuencia más alta, podemos tener ondas con mayores frecuencias. Tenemos los rayos X. Los rayos X tienen mayor frecuencia y por lo tanto son más peligrosos. Por lo cual los técnicos que sacan las radiografías se van detrás de un muro que los protege de estos rayos, ya que de otra manera, estar recibiendo tanta cantidad de rayos X cada día les haría mucho daño. Pero esa tampoco es la frecuencia más alta. Tenemos algo llamado rayos gamma. Y los rayos gamma tienen una cantidad increíble de energía, lo cual los hace tremendamente peligrosos. Estos rayos vienen del espacio o también de cierto tipo de reacciones nucleares. Y es por eso que muchas veces se encuentran en los cómics que la razón por la que surge algún superhéroe es porque fue atravesado por rayos gamma. Nada más porque suena bastante poderoso, aunque en la realidad no transforma a la gente en superhéroes. Pero sin duda tiene mucha energía. Y hacia abajo tenemos los infrarrojos. Esto está por debajo del rojo. Esto es el infrarrojo y por debajo de este tenemos las microondas. Y en la región de las microondas tenemos muchas cosas útiles. Están los celulares, las señales que están en la región de microondas, señales de televisión, se envían por el aire en la región de microondas. Y por debajo de esta tenemos las ondas de radio, aun cuando, técnicamente hablando, las regiones de radio de FM se encuentran más cercanas a la región de las microondas. Y aquí tenemos al radio AM, las primeras ondas que se usaban cuando se inventó el radio. Las frecuencias de radio por acá son las frecuencias de AM. Y este es el espectro electromagnético. El rango visible es una pequeña región de todo este y no podemos ver nada más fuera de esta región. Pero sin duda esta es bastante útil para muchos casos diferentes y peligrosos, así que necesitamos conocer todo el espectro electromagnético. De acuerdo con la información que recién presenciaron, traten de contestar las siguientes preguntas en su carpeta de experiencias. Las
¿Las ondas electromagnéticas tienen la misma longitud de onda? ¿Cuál es la unidad en la que se miden las frecuencias de las ondas? ¿Cómo es la longitud de onda cuando aumenta la frecuencia? ¿Qué es el espectro electromagnético? ¿Qué es el espectro visible? ¿Qué color tiene una frecuencia mayor? ¿El rojo o el violeta? ¿Qué ondas electromagnéticas son peligrosas para los seres vivos? ¿Las de mayor o menor longitud de onda? ¿En qué parte del espectro electromagnético se encuentran las señales de televisión que les permiten ver este programa? Les sugerimos que consulten su libro de texto o alguna fuente confiable en internet para que vean con más detalle algún diagrama del espectro electromagnético. A continuación, observen atentamente el material donde conocerán algunos ejemplos de la utilización de las ondas electromagnéticas en actividades cotidianas. Si el ruteador y mi computadora no están conectados, ¿cómo es que estos aparatos se comunican entre sí? Supongo que la computadora y el ruteador se comunican mediante ondas electromagnéticas también. ¡Vamos a descubrirlo! Ondas electromagnéticas. La energía puede transferirse de un punto a otro sin que la materia tenga que desplazarse con ella. Esto se logra mediante ondas. Las ondas electromagnéticas están compuestas de campos eléctricos y magnéticos que oscilan rápidamente y que viajan a la velocidad de la luz. En estas ondas, los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y respecto a la dirección del movimiento de la perturbación, por lo que son ondas transversales. Cuando una onda electromagnética se propaga, el campo eléctrico variable produce un campo magnético y el campo magnético variable produce un campo eléctrico. Una onda electromagnética puede propagarse en el vacío, aunque también puede hacerlo en un medio material. Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas, y su diferencia radica en su frecuencia, pues las hay de baja frecuencia pero de longitud larga, y las hay de alta frecuencia cuya longitud de onda es corta. El conjunto de ondas electromagnéticas constituye el espectro electromagnético en el cual se representan desde las ondas más largas hasta las más cortas. Las ondas más largas se utilizan para las transmisiones radiofónicas. Otras ondas de menor longitud se utilizan para calentar alimentos. Y ondas de longitud aún menor se utilizan en los aparatos de rayos X, así como en los aparatos de radioterapia en la lucha contra el cáncer. Las radiaciones comprendidas entre los 700 y 400 nanómetros y que percibimos con nuestros ojos son la luz visible. Por otra parte, son radiaciones ligeramente mayores los rayos infrarrojos que captamos como calor. Y las ligeramente menores a las que podemos ver son las radiaciones ultravioletas, que tampoco percibimos, pero que pueden causarnos quemaduras severas. Podemos ver los objetos porque la luz se refleja en ellos y llega hasta nuestros ojos. Cuando ésta incide en una superficie con cierto ángulo, regresa con el mismo valor del ángulo que incidió, debido a la propiedad ondulatoria llamada reflexión. Cuando la luz viaja entre dos materiales de diferente densidad, se refracta, es decir, cambia de dirección y velocidad.
Este fenómeno es conocido como refracción. Y lo podemos observar cuando colocamos un lápiz en un vaso con agua. Pareciera que está quebrado. Esto se debe a que la luz viaja entre el aire, que es menos denso, y el agua, que es más densa. La formación del arco iris se debe a la dispersión de la luz solar. Esto es porque las gotas esféricas de agua funcionan como prismas. Un rayo de luz solar entra en la superficie de cada gota, se refracta y se separa en los diferentes colores que la componen. Cada rayo de luz de diferente color lo hace con un ángulo diferente. Los rayos chocan con la superficie interna de la gota y se reflejan. Al salir de la gota nuevamente se refractan. Todas las gotas reflejan todos los colores. Sin embargo, cada color llega a nuestros ojos desde diferentes regiones del grupo de gotas de la lluvia. Por ello, en la parte superior del arco iris vemos el rojo, seguido del naranja, el amarillo, el verde, el índigo y por último el violeta. Ahora veo que las ondas electromagnéticas se parecen en muchas cosas, pero realmente son muy diferentes. Por ejemplo, en su frecuencia y longitud de onda. Asimismo, veo que cada tipo de onda se aprovecha para algo diferente. ¿Qué aparatos conoces que se utilicen con ondas electromagnéticas? ¿Qué les pareció el video? Muy interesante, ¿verdad? Los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma son ondas electromagnéticas que pertenecen al grupo de las que emiten radiación ionizante y tienen muchas aplicaciones benéficas en la medicina, industria, agricultura e investigación. Pero, a medida que aumenta el uso de las radiaciones ionizantes, también lo hacen los posibles peligros para la salud, si no se utilizan o contienen adecuadamente. Exponerse a cantidades altas de radiación ionizante o por periodos prolongados puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos y causar efectos agudos como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. Las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos y el llamado espectro visible son ondas electromagnéticas que emiten radiación no ionizante. Aunque por sus características este tipo de radiación no es capaz de alterar o dañar las células, como sí lo hace la ionizante, la exposición a ella y en particular a frecuencias asociadas a la luz visible o al infrarrojo tienen una serie de riesgos que deben tenerse en cuenta especialmente para la visión. Además de las preguntas que ya se les plantearon, aquí tienen otra actividad. Describan los fenómenos de reflexión, refracción y difracción de la luz. Les sugerimos además incluir algunos diagramas que les permitan identificarlos fácilmente. Recuerden siempre guardar su trabajo en la carpeta de experiencias para tener control sobre sus avances y que los puedan compartir después cuando estén de vuelta a las aulas. Se les invita también a que conozcan un poco más sobre cómo es que las ondas electromagnéticas están presentes en muchas de nuestras actividades cotidianas, con el libro 400 pequeñas dosis de ciencia, publicado por la UNAM y que forma parte de los libros del Rincón de la Biblioteca Escolar. Esta obra incorpora la novedosa tecnología de realidad aumentada, que apoya la lectura con animaciones, videos y otros recursos multimedia usando una computadora o dispositivo móvil. Al colocar un código o marcador de libro frente a la cámara de estos dispositivos. Esperamos que, de ser posible, aprovechen todos estos recursos como mejor les convenga. La contingencia también nos brinda oportunidades. Hemos llegado al final de esta transmisión, pero recuerden que tendremos en breve una nueva cita con la programación de Aprende en Casa. Sigan en sintonía. Hasta pronto.
invito a ver los programas de Aprende en Casa para Secundaria que hicimos para ti y que contienen lo más importante de los temas de cada asignatura. Puedes conocerlos todos en la página que aparece en pantalla. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria segundo grado. Historia. Camino a la independencia. Reflexionar sobre las diversas causas que dieron paso al inicio de la lucha por la independencia. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Esperamos que estén muy bien y sigan con mucho ánimo para aprender. En esta ocasión, veremos un programa correspondiente a la asignatura de Historia segundo grado. Nos da mucho gusto que continúen acompañándonos en las emisiones de Aprende en Casa. De este modo, cuando regresen a la escuela se darán cuenta que han aprovechado su tiempo y que saben cosas nuevas. Preparen papel y lápiz para que anoten las ideas principales que vayan identificando, así como las dudas que les surjan. Al final de cada transmisión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En otras oportunidades ya hemos hablado de las reformas borbónicas. Sin embargo, en esta oportunidad retomaremos algunos de sus aspectos para vincularlos como causas de un proceso de mayores dimensiones, la independencia de México. Como hemos visto, las reformas borbónicas se implementaron en la Nueva España por indicaciones del rey Carlos III, quien consideraba que a partir de ellas podría recuperar el control de sus colonias y además regresar a la metrópoli el poder que había ido perdiendo por diversas circunstancias. Estas reformas tuvieron un fuerte impacto en diversos ámbitos de la vida política, social, económica y cultural de la Nueva España y generaron reacciones a favor y en contra. Seguramente el rey y quienes aplicaron las reformas en las colonias jamás imaginaron que algunos criollos las convertirían en causa de la naciente idea de separarse de España. Acompáñenos a ver el siguiente segmento para recuperar los elementos más importantes sobre las reformas borbónicas. El siglo XVIII en la Nueva España se caracterizó por múltiples cambios impuestos por la corona española, a través de una serie de reformas con el fin de recuperar el control y poder que había perdido de sus territorios americanos. ¿Cuáles fueron las principales reformas borbónicas y cómo impactaron en la política, el territorio, la economía, el poder militar y la religión de la Nueva España? Veámoslo. A inicios del siglo XVIII murió Carlos II, rey de España. Al no tener descendientes, su sucesor en el trono fue su sobrino nieto Felipe de Borbón, quien también era nieto del rey de Francia Luis XIV. Felipe de Borbón se convirtió en Felipe V, rey de España, por lo que la corona española quedó en manos de la familia Borbón, de origen francés. Bajo este mandato, iniciaron una serie de cambios. Las reformas borbónicas constituyeron un proceso de modernización basado en el absolutismo monárquico y en una nueva forma de pensamiento surgido en Europa, la Ilustración, que entre otros aspectos daba gran importancia a la razón, a la división de poderes y a derechos como la libertad y la igualdad. Se buscó el progreso de la nación, pero se mantuvo todo el poder en el monarca. A este nuevo modelo de gobierno se le conoció como despotismo ilustrado. Hasta antes de las reformas borbónicas, las posesiones españolas en América, principalmente la Nueva España, contaban con cierto grado de autonomía. Se compraron públicos, los funcionarios imponían los tributos y se evadía el control de la corona. Las reformas más trascendentes se realizaron durante el reinado de Carlos III, hijo de Felipe V. En este proceso tuvo un papel fundamental José de Gálvez,
designado visitador general del Reino de la Nueva España, quien se encargó de aplicar estas reformas y vigilar su funcionamiento entre 1765 y 1771. Gálvez cerró algunas oficinas y limitó el poder del virrey, dividiendo el territorio en 12 intendencias. El dirigente de cada una tenía todo el poder de su jurisdicción. Aplicó la disminución de cargos importantes en manos de los criollos y la desaparición de la venta de concesiones de recolección de impuestos. También constituyó el monopolio real de tabaco, con lo que la corona se hizo cargo absoluto de esta empresa. Paralelamente a estas reformas, en 1764 llegó a la Nueva España el Regimiento de América, con el fin de mantener el orden, controlar los levantamientos y evitar invasiones, principalmente de los ingleses. El ejército de la Nueva España se integró por todos los grupos étnicos del virreinato, pero los altos mandos se reservaron para los peninsulares. También se aplicaron reformas a la Iglesia para limitar su poder político y mantenerla bajo la tutela del rey. Los jesuitas fueron los fundadores de los colegios donde se educaron las élites novohispanas, y por ello contaban con numerosas propiedades y riquezas, además de poder político. En 1767, el rey ordenó la salida de la orden jesuita de los territorios españoles, acusándolos de actuar en contra de los intereses de la corona y de ponerse incluso por encima del Papa. Para el año 1778 se decretó el libre comercio entre América y España, pero fue hasta 1789 que se permitió para la Nueva España, y se crearon consulados como el de Veracruz y Guadalajara en 1795. Por otra parte, las reformas borbónicas, influenciadas por las ideas ilustradas, buscaron alcanzar el progreso a través de la razón, la educación y el conocimiento, promoviendo las bellas artes y las ciencias. Así nacieron el Palacio de Minería en la Ciudad de México, el Real Colegio de Cirugía, la Real Academia de San Carlos y el Colegio de Minería, entre otros. Finalmente, la inclusión de las ideas ilustradas dio paso al surgimiento de un sentimiento de unión criollo y a la búsqueda por reivindicar sus derechos políticos. Las reformas borbónicas tuvieron múltiples consecuencias, como la tensión que suscitaron entre los españoles peninsulares y los criollos, excluidos de los cargos políticos más importantes. ¿Qué otras repercusiones tuvieron las reformas borbónicas en la sociedad novohispana? ¿Qué les ha parecido esta información? De seguro ya sabían muchas cosas, sin embargo pudieron recuperar datos importantes. Por ejemplo, que a principios del siglo XVIII hubo un cambio en la dinastía española, dado que la familia Habsburgo dejó el poder y los Borbón ocuparon ese lugar. También vimos que la Ilustración provocó algunas modificaciones en las formas de gobernar de los monarcas españoles. Sin embargo, las ideas de libertad e igualdad tuvieron un efecto muy fuerte en la sociedad novohispana. Con este video recordamos además que las reformas borbónicas permitieron la creación de un ejército en Nueva España y la fundación de academias como la de Bellas Artes, el Colegio de Minería y la Academia de San Carlos, entre otras. Sin embargo, también implicaron retirar de algunos cargos públicos a los criollos, así como la expulsión de los jesuitas. Este tipo de acciones generaron un sentimiento de unión entre los criollos que cuestionó la relación con España. Observemos el video que les presentaremos enseguida para conocer algunas otras circunstancias que ocurrieron en España y Nueva España, después de la aplicación de las reformas borbónicas. Nueva España comenzó el siglo XIX sumida en una crisis económica, política y social sin precedentes en la colonia. En 1808, tras la invasión francesa a España, se sucedieron diversos hechos que marcaron la decadencia del periodo colonial y, a un tiempo, la independencia. Mientras en España se libraban diversas batallas donde los españoles peleaban contra los franceses por recobrar su independencia, en Nueva España crecía la inconformidad social por diversas causas.
Algunos españoles pensaron que ante la ausencia del rey Fernando VII, una opción viable era convocar a los representantes de todas las provincias y territorios que conformaban los reinos de la corona, con el fin de evitar estar bajo el mando de José Bonaparte. En Nueva España, esto no fue bien visto, ya que no convenía a los peninsulares, quienes buscaban conservar sus derechos y privilegios que, desde su perspectiva, solo podrían preservarse con la monarquía. Los peninsulares se organizaron y el 15 de septiembre de 1808 tomaron por asalto el Real Palacio de México y depusieron al virrey. El mundo de aquella época era de transformaciones decisivas, tan decisivas que incluso muchos de los cambios propuestos en aquel momento siguen vigentes aún el día de hoy. La Revolución Francesa, las propuestas libertarias, el nacionalismo, dado en el segundo país en dimensiones demográficas de Europa, las ideas de cambio estaban por todos lados. Un mundo además también de guerras. En donde había desembocado la situación europea en 1795 por una confrontación entre las grandes potencias europeas. Los ingleses, por un lado, con su capitalismo avanzado, industrial, con el dominio de los mares, alcanzando a todos lados, y el reto para las otras dos grandes potencias, porque hay que entender que España era también una gran potencia, la tercera potencia europea a esas alturas, que aliada con Francia, desde que los Borbones eran la misma casa gobernante, pues habían hecho este pacto de familia importante. Entonces, en este mundo de guerra, en donde España y Francia se enfrentan a los ingleses, la guerra prácticamente es ininterrumpida desde 1795. Es una confrontación que aísla a España frente a sus colonias, que la aleja de los mares y que tenía todas las de perder. Como se dijo alguna vez, la guerra era ganancia para los ingleses, en tanto que a España no le convenía seguir en esa guerra. Por lo tanto, está en una confrontación a todas luces difícil y en un mundo de grandes transformaciones, en donde el riesgo mayor además es la pérdida de sus colonias, que están amenazadas constantemente por la propia expansión y avance del capitalismo, del mundo, de la política, que la reta a transformarse también como potencia. Francia y España fueron aliadas en la mayoría de las guerras europeas antes del siglo XIX. Pero esta alianza terminó súbitamente cuando Francia invadió España en 1808. Tras recibir la corona española de manos de Carlos IV, Napoleón Bonaparte dijo: Españoles, acordaos de lo que han sido vuestros padres, y mirad a lo que habéis llegado. No es vuestra la culpa, sino del mal gobierno que os regía. Yo quiero que mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos y que exclamen: es el regenerador de nuestra patria. Las abdicaciones de Bayona han pasado a la historia como la única vez que un monarca perdió el trono a manos de una nación amiga. Los criollos del mundo hispánico, por extraño que pudiera parecernos, realmente eran parte de la... Y la ofensa grave de ver vulnerado a la propia metrópoli, de ver la caída de la monarquía y la tiranía napoleónica, los ejércitos napoleónicos en la península, como lo hemos visto, y las sesiones de Bayona, pues se apuran a ofrecer su lealtad al monarca. Entonces el nombre de Fernando VII se equipara con el deseado, bien amado, el gran personaje al cual hay que tenerle lealtad si queremos preservar la unidad del mundo hispánico, la unidad de la monarquía. Y esto es lo que ocurre en el primer momento, aunque efectivamente pues el rey no está. Y esto quiere decir que hay un vacío de poder, hay una acefalía de la corona, y al haber esta acefalía, ¿quién va a ser quien lleve la cabeza y en quién va a residir la soberanía? Este acontecimiento no tenía precedentes en Europa,
y no era esperado. Una coyuntura de esta naturaleza, un vacío de esta especie que de pronto permitía pensar en autogobernarse, es algo que ni aún los criollos que tuvieran ideas más avanzadas se habían imaginado. Es un momento de sorpresa, de estupor y, por supuesto, ante la incertidumbre de que las cosas pudieran llegar a ser más graves, porque la ambición de Napoleón pudiera realmente incluso permitirle aspirar a ser dueño a lo mejor de estas Américas, ¿no? Entonces, gran preocupación, gran búsqueda de soluciones, gran efervescencia política, gran incertidumbre. Espontáneamente, las poblaciones buscan jurar la figura del rey y preservar la unidad española. Como pudieron, las armas borbónicas fueron un elemento más que provocó descontento entre los habitantes de Nueva España. Sin embargo, había muchas otras situaciones alrededor. En esa época España enfrentó conflictos muy fuertes que generaron que la corona perdiera control y el deterioro de su economía. En tanto que en la Nueva España, la inconformidad entre los criollos cada día era más fuerte. Las ideas de la Ilustración sumaban adeptos y se vislumbraban cambios. Mientras que del otro lado del océano fue la invasión napoleónica a España la que dio la pauta para que los cambios acontecieran. Pongan mucha atención al próximo video para descubrir qué más ocurrió en España y sus colonias a partir de la guerra contra los franceses. La mayoría de los criollos consideraban a José I un usurpador y pedían que volviera a gobernar Fernando VII. Por su parte, a un alto porcentaje de los peninsulares no le importaba quién estuviera al mando de la metrópoli, siempre y cuando se encargara de salvaguardar sus intereses. Se negaban a disminuir sus ganancias comerciales, a abandonar los puestos activos de influencia y a perder sus privilegios. Luchaban por mantener su estatus intacto. Durante los años que se mantuvo la Guerra de Independencia Española, en Nueva España, los grupos criollos y peninsulares fijaron posiciones. Los criollos dieron inicio a las primeras juntas de conspiración contra lo que consideraban el gobierno. Es un momento de extraordinaria confusión y de una crisis política desproporcionada. En el virreinato había sentimientos de malestar, había molestia, había una cantidad de cosas, pero un derrumbe de esta naturaleza de la monarquía y una crisis consecuente en donde todos los referentes se habían movido, en donde el antiguo amigo ahora se había vuelto enemigo, Francia se había vuelto el enemigo, en cambio el antiguo enemigo, Inglaterra, ahora era el aliado que los estaba ayudando a salir adelante. El desconcierto es enorme. Los sectores peninsulares, encabezados por un comerciante llamado Gabriel Yermo, a la medianoche del 15 de septiembre darán un golpe de mano para cerrar absolutamente cualquier expectativa de ejercer el gobierno propio, y por supuesto que criollos u otras figuras de orden local o por supuesto instituciones cobraran mayor relevancia, como los ayuntamientos, que tenían una actividad y aspiraciones autónomas de larga data. Entonces, los grupos peninsulares cierran radicalmente la posibilidad de que estas discusiones puedan llegar más lejos y en consecuencia dan un golpe deponiendo al virrey Iturrigaray y poniendo a otro virrey que es Garibay. Durante el tiempo que duró la Guerra de Española, se constituyeron juntas de conspiración no solo en Nueva España, sino en las principales ciudades americanas. Las juntas empezaron en general reconociendo la autoridad real en la persona de Fernando VII, pero dentro de ellas, algunos criollos pedían una independencia total de España. Las Cortes de Cádiz y la Constitución Liberal de 1812 dieron paso al reto de la autoridad española y lograron moderar las acciones de los independentistas más radicales de la metrópoli, quienes vieron en esto la posibilidad de un nuevo régimen político. Bueno, estamos hablando de un par de años, ¿no? 1808, 1810, que es una coyuntura decisiva de vacío de poder, de crisis política, que se presenta de manera inesperada y que entonces
incluso a los que soñaban con la libertad, con la igualdad, con la emancipación, con la separación plena de España, que no eran muchos, pero incluso para ellos les daba poco tiempo de hacer grandes planes, ¿no? El momento irrumpe y vemos cómo en primer lugar se apoya la solidaridad hacia Fernando. Pero cuando sobreviene el golpe de Yermo del 15 de septiembre a la medianoche, se cierran una serie de posibilidades para los grupos criollos y sobre todo para los grupos que en esta coyuntura habían aspirado a un autogobierno, a un autonomismo que era algo bastante genuino a lo largo de todo el imperio, puesto que las expresiones locales a través de los ayuntamientos cauce a inquietudes muy particulares y una vía tradicionalmente empleada. Entonces, bueno, lo que ocurre cuando viene este golpe es que se cierra cualquier diálogo posible, se cierra cualquier vía autonomía de manera más natural, más paulatina, y entonces este pensamiento, estas ideas, estas inquietudes, estos sentires tienen que irse de manera subterránea, de manera conspirativa. No necesariamente para romper con la metrópoli, con la unidad de la monarquía misma, pero para alcanzar espacios de autogobierno. Entonces, en la medida en que hay también más agravios, hay también mayores inquietudes que probablemente lleven a explosiones más drásticas, como será, por supuesto, el caso del levantamiento de Hidalgo, que parte de una conspiración también, una conspiración que buscaba no necesariamente alcanzar las proporciones que después alcanzará este movimiento decisivo de la historia de la Nueva España y de la nación mexicana futura. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 es considerada el punto cronológico con que inicia la Guerra de Independencia. Una vez congregados los parroquianos en torno a la iglesia donde oficiaba Miguel Hidalgo y Costilla, tras dar un emotivo sermón, gritó: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! De acuerdo con la información que recién presenciamos, fueron diversas las causas que dieron inicio a la lucha por la independencia de México. Así es, la guerra en España por liberarse de la invasión francesa produjera un vacío de poder al haberse quedado sin el monarca español. En consecuencia, los criollos vieron la posibilidad inicial de ganar autonomía. Sin embargo, los peninsulares solo deseaban conservar sus privilegios, por lo que de manera gradual, los criollos se fueron organizando para buscar la independencia total. Ha llegado el turno de que ustedes desde su casa respondan las siguientes preguntas en relación con el tema que revisamos en esta sesión. Tomen nota. Elaboren una lista de las causas que provocaron el movimiento de independencia. ¿Creen que la lucha que iniciaron los criollos era justa? ¿Por qué? ¿Qué ideas de la Ilustración consideran que tuvieron mayor influencia entre los criollos? ¿Por qué? Agreguen a la lista de las causas que provocaron el movimiento de independencia, así como sus respuestas en su carpeta de experiencias, para que puedan compartir su trabajo con su docente cuando vuelvan a clase. Casi es momento de pedirnos, pero no queremos irnos sin sugerirles que lean el libro Diario de la Independencia de Jesús Ávila, donde encontrarán datos muy interesantes sobre esta lucha que, como hemos visto, tuvo diversas causas. Es todo por esta ocasión, pero sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto!
carpeta de experiencias. Es una carpeta, sobre o folder que puede contener tus escritos, dibujos, reflexiones, poemas, cuentos o notas, procedimientos y resultados de los problemas que vayas resolviendo. Así como también fotografías, recortes y otros productos que realices a partir de las sugerencias de actividades que se presenten en los programas de televisión de Aprende en Casa. ¿Cómo puedes identificar tu carpeta de experiencias? Para identificar tu carpeta, te sugerimos ponerle tu nombre, el de tu escuela y el grupo al que perteneces, así como decorarla a tu gusto. Con respecto a tus trabajos, identifícalos con la fecha y la asignatura que le corresponden. Recuerda que en tu carpeta también hay un lugar importante para las narraciones de las experiencias que hayas vivido en casa con tu familia durante estos días de contingencia. ¿Ya conoces los programas de Aprende en Casa para secundaria que hicimos para ti? No te los pierdas en nuestra programación. Y recuerda, si quieres aprender más sobre la asignatura de historia, no dudes en consultar la página de televisión educativa que aparece en pantalla. Hola maestras y maestros, el día de hoy realizaremos un poco de movimiento para poder activarnos. Es muy importante que puedan realizar los movimientos que yo el día de hoy estaré mostrando. Nos ponemos de pie. Vamos a empezar de la cabeza a los pies. Empezamos arriba y abajo nuestra cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Movimientos como si estuviéramos diciendo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hombros, rotación al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Extendemos brazos y circularmente al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Extendemos y estiramos brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otros 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manos en la cintura. Podemos movernos de manera lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otros 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia atrás estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia abajo natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos ponemos de pie. Ahora tomamos nuestras rodillas con nuestras manos y vamos a flexionar nuestras piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otros 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, ahora nos ponemos de pie y levantamos talones. 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otros 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora levantamos punta y mantenemos los talones en el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maestra y maestro, por el momento ha sido todo por hoy. Recordemos que tenemos que realizar este tipo de movimientos cada 45 o 50 minutos, que es lo idóneo para estar de forma activa. El movimiento y este tipo de actividades van a empezar a mejorar poco a poco tu atención y la atención de tus alumnos. Muchas gracias. ¿No tienes tu libro de texto a la mano? Llámanos y te apoyamos. 55 36 01 75 99 o al 800 288 66 88. Esta es la prueba del micrófono. Díganme si escuchan algo. Hola, hola. ¿Me llevaría ropa? Mis zapatos de fútbol. A ver, mi vestido, mi galleta y mis saltañas. ¿Toda mi ropa? Una maleta que tiene que llevar ropa, camiseta, en este caso zapatos. Mis campos. Pasaportes y comida. Y un kit de emergencias por las dudas. Mi computadora que se quedó, pero bueno. Te llevaría la tele, un teléfono, juguete y un juguete. Mi pelota de fútbol y mi cama. A mis dos primas. Mi muñeca, mi patinete y a mi mamá. Ante una infección respiratoria, no se automedique. Es importante saber que el COVID-19 no se controla con antibióticos. Estos solo sirven para infecciones bacterianas. El COVID-19 es un virus y el uso de estos medicamentos será inútil. Ante cualquier infección respiratoria, se recomienda consultar al médico y seguir sus indicaciones. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria segundo grado. Matemáticas. ¿Qué probabilidad hay de profundizar en el conocimiento de la probabilidad teórica de un experimento aleatorio?
¿Qué tal, alumnas y alumnos? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. En los próximos minutos abordaremos el tema de la probabilidad teórica, correspondiente a la asignatura de matemáticas de segundo grado. Les recomendamos tener a la mano papel y lápiz para que nada se les escape y así puedan responder las preguntas que les haremos a lo largo de la sesión. Al final de cada transmisión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Recuerden que la mejor decisión en esta contingencia es quedarse en casa, así como aplicar la sana distancia y aprovechar al máximo el tiempo que pasan en sus hogares. En esta etapa hay tiempo para todo. Desde relajarse, divertirse y estudiar, hasta reflexionar sobre esta singular experiencia de aislamiento voluntario que seguramente nos marcará positivamente. ¿No lo creen? Parece si entramos en materia. En esta ocasión haremos un repaso del tema de la probabilidad. ¿Recuerdan que existe la probabilidad experimental y la probabilidad teórica? ¿Qué tanto manejan la probabilidad teórica? El siguiente video les ayudará a recordar y reforzar sus conocimientos sobre este contenido. Vamos a verlo. En este video quiero darles una introducción básica muy breve al concepto de probabilidad. Probabilidad, que es una palabra que casi seguro ya han escuchado antes, pero espero que este video nos ayude o los ayude a clarificar un poco qué está pasando. Así que bien, empecemos imaginando que tengo una moneda y que esta moneda es una moneda justa. Eso quiere decir que la posibilidad de que caiga de un lado o el otro es exactamente la misma. No tiene ningún truco que hace que, digamos, siempre caiga águila, por ejemplo. Así que aquí tengo mi moneda. Esto es mi intento de dibujar un águila. Así que de este lado tengo águila y de este lado tengo sol. Quizás ustedes hablen de cara o cruz, pero la idea es la misma. Así que lo que voy a hacer es echarme un volado con mis amigos. Volado. Voy a arrojar la moneda al aire y ver qué cae. Y me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de obtener águila en el volado? Lo voy a denotar así, probabilidad de obtener águila. Ahora bien, ya desde aquí, desde la pregunta, nos podemos dar una idea de lo que significa probabilidad. Es como un modo de manejar un evento, de manejar o entender un evento que es fundamentalmente aleatorio. Yo no tengo ningún control acerca de si va a caer águila o si va a caer sol. Otro modo de pensar en esto es que es una medida de la frecuencia de qué tantas veces cae águila o qué tantas veces cae sol. Voy a regresar a esto en un segundo. Ok, entonces, la forma en la que normalmente nos introducen el concepto de probabilidad es definirlo como el número de casos posibles, número de casos posibles, y esto va a dividir al número de casos que satisfacen mis condiciones. Y eso suena como que puede ser algo enredoso, pero en realidad es un concepto muy simple. En este caso, mis condiciones es simplemente que salga águila. Así que bien, volviendo a la pregunta original, ¿cuál es la probabilidad de obtener águila en el? Pues, ¿cuántos casos posibles tengo? Estoy asumiendo que la moneda no puede caer, digamos, de lado y quedarse ahí parada. O cae águila o cae sol. Así que tengo dos casos posibles. ¿Y cuáles de esos satisfacen mis condiciones? Mi condición es que caiga águila. De modo que solo uno de esos casos me favorece. El caso en el que la moneda cae en águila. Así que la probabilidad de que caiga águila es de 1 entre 2. O nosotros sabemos que un medio de algo equivale a decir que es el 50% de algo. Otro modo de pensar en esto es considerar el experimento de echar un volado. Así que vamos a llamar esto un experimento. Sé que quizás estén acostumbrados a pensar en experimentos como cosas de química, pero en este caso mi experimento va a ser echarme un volado. Así que bien, la probabilidad lo que me dice es que si yo repitiera este experimento muchas veces, 1000 veces o 1.000.000 de veces o 1 billón de veces o 1 trillón de veces,
La probabilidad me dice qué porcentaje de los resultados espero que sean a mi favor, qué porcentaje va a cumplir con la condición que yo especifique. Eso me mide la probabilidad. Por ejemplo, imaginemos, y de hecho este es un experimento divertido que los invito a hacer, imaginemos que tenemos una caja en la que metemos, no sé, 100 monedas y agitamos la caja. Entonces eso podemos pensarlo como que estamos haciendo 100 volados simultáneamente. Cuando la caja la dejemos de agitar, entonces lo que esperaríamos, de acuerdo con la probabilidad, es que aproximadamente la mitad de las monedas sean águila y la otra mitad sea sol. Eso es lo que me dice la probabilidad. Si repito un experimento muchas veces, ¿qué porcentaje de los resultados espero que sean favorables para mí? Y claro, por ejemplo, con los volados, existe la posibilidad de que después de echarme 100 volados, me hayan salido puras águilas, aunque la probabilidad de que esto suceda es extremadamente baja. Pero mientras más volados me eche, si me echo 1000 volados o 1.000.000 de volados, entonces la frecuencia con la que obtengo águila va a ser aproximadamente el 50%. Quizás este modo de pensar en probabilidad sea un poco más confuso. Generalmente es más fácil primero pensar en probabilidad de este modo, del modo de número de casos que satisfacen mis condiciones entre el número de casos posibles. Pero bueno, hagamos otro ejemplo típico. Imaginemos ahora el experimento de lanzar un dado. Así que déjenme dibujar aquí mi dado. Un dado de 6 caras, porque luego hay dados un poco extraños. Tengo 1, aquí estaría el 2, y acá estaría el 3. Entonces bien, el experimento consiste en lanzar un dado. ¿Cuáles son los casos posibles? ¿Qué puede pasar si aviento un dado? Pues lo que puede pasar es que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y de hecho, si eso que no tiene ninguna trampa de nuevo, entonces la probabilidad de que caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6 es exactamente la misma. Pero bien, entonces, ¿qué pasa si me pregunto por la probabilidad de obtener un 3 o 6? De lanzar el dado y que el resultado sea 3 o 6. Pues el número de casos posibles es, como decía, 6 casos. Me tiene que salir alguno de estos 6 números. Y el número de casos que satisfacen mis condiciones es, pues, sale 3 o sale 6. Esos son los únicos casos que me sirven. Entonces, la probabilidad sería 2 entre 6, o lo que es lo mismo, 1/3. Ahora bien, ¿qué pasa si pregunto cuál es la probabilidad de arrojar un dado y obtener un 3 y un 6? Pues de nuevo, el número de casos posibles es 6. Pero, como solo estoy lanzando el dado una vez, no me puede pasar que me salga 3 y simultáneamente 6. Estos eventos son mutuamente excluyentes. Así que, en realidad, no puede pasar que me salga 3 y 6 simultáneamente. Formalmente, aquí iría un 0 y la probabilidad sería 0. Pero no quiero confundirlos mucho con esto. Ya veremos esto más adelante. Déjenmelo tacho. Olvídense quizás de esto. Y vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a considerar la probabilidad de rodar un número par, de sacar un número par al lanzar un dado. ¿Cuáles son los casos posibles? De nuevo tengo solo 6 casos posibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de estos, los únicos números pares son 2, 4 y 6. Así que tengo 3 números pares entre 6 números posibles al arrojar un dado. Así que la probabilidad de arrojar un dado y obtener un número par es de 1/2. Una vez que hemos repasado diversos aspectos de la probabilidad teórica, profundicemos en el tema con ideas intuitivas. En el video que les presentaremos enseguida, estudiaremos las probabilidades de que salga águila o sol al lanzar una moneda. Pongan mucha atención. Lo que espero hacer en este video es generar una sensación un poco más intuitiva de la probabilidad. Vamos a utilizar un ejemplo muy común
vamos a tirar un dado justo que tiene 6 caras. Así es que los posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y digamos que nos preguntamos cuál es la probabilidad de tirar un número que sea menor o igual a 2. Para sacar esta probabilidad, como tenemos 6 posibles resultados, como es un dado justo, estos resultados son equiprobables. Entonces ponemos un 6 en el denominador y de todos estos resultados, solo estos dos, el 1 y el 2, satisfacen esta condición. Entonces la probabilidad de que esto suceda es 2 entre 6. O si simplificamos esta fracción, lo podemos escribir como un tercio. También podríamos preguntarnos cuál es la probabilidad de tirar un número que sea mayor o igual que 3. ¿Okay? Y otra vez, tenemos 6 resultados posibles equiprobables. Y de todos estos 6 resultados equiprobables, ¿cuántos de ellos involucran tirar un número mayor o igual a 3? Pues están todos estos, que son 1, 2, 3, 4. Entonces, la probabilidad de tirar un número mayor o igual a 3 es 4 sextos. O, simplificando esta fracción, 2 tercios. Entonces, ¿qué es más probable? ¿Tirar el dado y que nos salga un número que es menor o igual a 2? ¿O tirar el dado y que nos salga un número que es mayor o igual a 3? Pues lo podemos ver aquí, ¿ok? La probabilidad de tirar un número que es mayor o igual a 3 es 2 tercios, mientras que la probabilidad de tirar un número que es menor o igual a 2 es únicamente 1 tercio. Así es que es más probable tirar un número mayor o igual a 3 que tirar un número menor o igual que 2. Pero además, no solo es más probable, sino que es 2 veces más probable. 2 tercios es el doble de 1 tercio. Y lo podemos ver aquí también. De los 6 resultados equiprobables, 4 de ellos son mayores o iguales que 3, mientras que únicamente 2 de ellos son menores o iguales que 2. Así es que tirar un número mayor o igual a 3 es 2 veces más probable que tirar un número menor o igual que 2, porque tenemos 4 contra 2. Y tal vez tú llegas y me dices, ok, Sal, ya entendí. Si la probabilidad de un evento es más grande que la probabilidad de otro evento, por ejemplo, si es el doble, entonces es 2 veces más probable que suceda este evento a que suceda este otro. Pero, ¿cuál es el rango de probabilidades? ¿Okay? ¿Cuál es la probabilidad más baja que podemos llegar a tener? ¿Y cuál es la probabilidad más alta que puede tener un evento? Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué tan baja puede ser una probabilidad? ¿Qué tan baja puede ser una probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad más baja que te puedes imaginar para cualquier cosa? Vamos a empezar haciendo un pequeño experimento. ¿Por qué no nos preguntamos cuál es la probabilidad de tirar un 7? ¿Ok? Tirando un dado justo de 6 caras, obtener un 7. Ponle una pausa al video e intenta responderlo por tu cuenta. Bueno, pues tenemos un dado de 6 caras. Las 6 caras son equiprobables. ¿Y en cuáles de ellos tenemos un 7? Pues en ninguno de estos resultados tenemos un 7. Entonces la probabilidad de 7 es 0. Porque pues en los dados de 6 caras no tenemos ningún 7. ¿Y qué pasa cuando te encuentras con una probabilidad igual a 0? Pues lo que esto significa es que es imposible que suceda. ¿Okay? En ningún universo puede suceder algo que tiene probabilidad 0. Así es que es imposible. Imposible. Y ahora vamos a ver qué tan alta puede ser la probabilidad.
¿Ok? ¿Cuál es el mayor valor que puede tomar una probabilidad? Entonces nos podemos preguntar, por ejemplo, por la probabilidad de girar cualquier número entre 1 y 6. ¿Ok? Podría ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Pues cuando tiramos un dado justo tenemos 6 posibles resultados equiprobables, de los cuales ¿cuántos están entre 1 y 6? Pues todos están entre 1 y 6, ¿cierto? Entonces tenemos 6 resultados que cumplen con este criterio y 6 sextos es un entero. Entonces, si alguien dice que la probabilidad de que algo suceda es 0, es imposible que esa cosa suceda, mientras que si alguien dice que la probabilidad de que suceda algo es igual a 1, entonces esa cosa seguro sucede. Entonces, la mínima probabilidad es 0 y la máxima probabilidad es 1. ¿Okay? No hay probabilidades negativas y tampoco hay probabilidades mayores a 1. Y bueno, tal vez estés pensando en, hey, yo creo haber visto probabilidades más grandes que 1, bastante más grandes. Y eso se debe a que podemos ver a estas probabilidades, a todos los números entre 0 y 1, como porcentajes. El 1 lo podemos ver como el 100%. Y así como no podemos tener probabilidades más grandes que 1, si vemos la probabilidad en términos de porcentajes, no podemos tener una probabilidad que sea mayor al 100%. ¿Okay? No podríamos tener, por ejemplo, una probabilidad de 110%, lo cual sería equivalente a tener una probabilidad de 1.1. Ahora, también hay algo muy interesante aquí, ¿ok? Porque hay muchísimas cosas que nosotros podríamos pensar que seguro suceden, cuando en realidad sí existe una posibilidad súper baja de que no sucedan. O podemos creer que algo es imposible que suceda, pero en realidad no es tan imposible. Por ejemplo, uno podría pensar que mañana seguro va a salir el sol. Sin embargo, no podemos estar 100% seguros de que eso va a pasar, ¿ok? Podría suceder algún fenómeno galáctico loquísimo que hiciera que ya no saliera el sol mañana. No sé, igual y llega un objeto gigante y choca contra la Tierra y hace que ésta deje de girar y entonces mañana ya no sale el sol. Ese tipo de sucesos inesperados tienen una probabilidad súper baja. Sin embargo, no es imposible que suceda y por lo tanto la probabilidad de que mañana salga el sol no es 1, ¿ok? Si nos estamos preguntando cuál es la probabilidad de que mañana salga el sol, yo no diría que esa probabilidad es 1, porque no estamos seguros de que eso va a suceder. Creemos fuertemente que sí va a suceder, pero no estamos seguros. Más bien yo diría que esta probabilidad es algo así como 0.9999 y pondría un montón de nueves. Por cierto, no una cantidad infinita de nueves, porque otra cosa curiosa, esto no es muy intuitivo, pero si pusiéramos aquí puros nueves que se repiten infinitamente hacia la derecha, ese número es igual a 1. Entonces, más bien yo pondría muchísimos nueves, pero en algún momento me detendría. La probabilidad de que mañana salga el sol es una probabilidad súper alta, es casi igual a 1, sin embargo, no es exactamente 1, ¿ok? Porque existe la posibilidad de que llegara una cuásar y nos lanzara una tormenta de rayos gamma y nos hiciera explotar. Y entonces mañana no saldría el sol. Y lo mismo sucede para muchos eventos que parecen imposibles, ¿ok? Por ejemplo, la probabilidad de que mi mascota Huesos escriba una gran novela. Huesos es mi adorable mascota y muchísimas personas dirían que es imposible que escriba una gran novela. Sin embargo, no podemos estar seguros de que nunca va a suceder, ¿ok? Tal vez si hubiera
un montón de mascotas como Huesos y todas se llamarán Huesos. Igual y alguna de esas mascotas sí podría escribir una gran novela. Estaría realmente muy chistoso ver a Huesos escribiendo en una laptop. Y obviamente yo no creo nunca en mi vida verlo escribiendo. Sin embargo, no hay nada que nos asegure que eso nunca va a ocurrir. Entonces yo diría que tiene una probabilidad de 0.000000000 y pondría muchísimos ceros por aquí, y de hecho voy a poner unos puntos suspensivos, y después de muchísimos ceros pondría un 1. Entonces esto no es exactamente imposible, pero sí es muy cercano a imposible. ¿Qué hemos visto en este video? Si una cosa tiene una probabilidad más grande que otra cosa, entonces es más probable que suceda. Por otro lado, el valor más bajo de una probabilidad es 0 y el valor más alto de la probabilidad es 1. Y además, por ejemplo, cuando tenemos un volado de una moneda justa, la probabilidad de obtener un sol es 1/2. Y bueno, si tenemos un evento cuya probabilidad es mayor que 1/2, entonces es más probable que suceda a que no suceda. Y si tenemos un evento cuya probabilidad es menor que 1/2, entonces es menos probable que suceda. O sea, lo más probable es que no suceda. ¿Están listos para jugar? Pues les proponemos que lancen un dado para que analicen los resultados que obtengan en relación con lo que aprendieron en el video anterior. Para ello es necesario que elaboren una tabla. Registren los datos que consigan y los comparen con la probabilidad teórica de obtener cada uno de los resultados posibles al lanzar el dado. Realicen un histograma de frecuencias como el que se muestra en el video con los puntos obtenidos por equipo. Recuerda que el histograma lo aprendiste a elaborar en programas anteriores. Al finalizar el ejercicio, integren el producto a su carpeta de experiencias para que lo puedan compartir con su docente cuando vuelvan a clases. Vamos a leer el libro La probabilidad del unicornio, de Elena Castillo, en donde el personaje principal debe asumir las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué opciones tenía la protagonista al tomar tales determinaciones? Descúbranlo ustedes mismos, consultando la obra. Así concluimos esta sesión en la que repasamos el tema de la probabilidad teórica de un aleatorio. Recuerden que tenemos una cita con la programación de Aprende en Casa. ¡Sigan en sintonía! ¡Hasta pronto! Función de tu carpeta de experiencias. Funciona como una valiosa herramienta que te permitirá guardar, ordenar y sistematizar los productos que realices día con día, como escritos, dibujos, lecciones o resolución de problemas, entre muchos otros que realices en tu casa durante este periodo de emergencia para fortalecer tus aprendizajes. Además, te permitirá consultarlos en el momento que consideres adecuado para enriquecerlos, ampliarlos o modificarlos conforme avances en tus saberes. Es importante tener presente que los productos de tu carpeta los puedes mejorar cuando alguien de casa te da sus puntos de vista. Tal vez te sorprendas o tú sorprendas a los demás. También funcionará para que cuando regreses a clases, tus maestras y maestros puedan valorar tus experiencias de aprendizaje en casa. ¿Has visto los programas de Aprende en Casa para secundaria?
es un excelente medio para aprender lo más importante de las asignaturas que llevas en la escuela. Si quieres conocer más, consulta la página de televisión educativa que aparece en pantalla. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, maestra? Soy Lilia Vicente. En esta pausa activa vamos a cantar una canción que se llama Yo tengo un tren. Vamos a